Se nota que este juego es argentino, porque es muy hijo de puta. Dan Jungle es una mezcla de géneros. Es un roguelike 2D pixel art plataformero Souls-like y es frustrante, fuertemente frustrante. Hay muchas cosas frustrantes en este mundo y hay que saber cómo manejar la frustración. Hay gente que no. Gente que quería jugar un mundial, pero terminan criticando los gritos desde un sillón. Los que te cuentan que en una vida pasada eran algo así como un agente secreto, un James Bond, pero detrás de un taxímetro ahora. Y algunos que nos pasamos gran parte de nuestra vida trabajando haciendo animaciones y ahora se nos da por ser youtubers. Lo que sería la nueva crisis de la mediana edad. Dan Jungle empieza simpático. El pixel art te engatusa, entras en modo bajando la guardia. En este caso, empieza el juego con el tutorial y sos un mono. Te explican lo básico y de a poco se va complicando. Termina y te manda directo a la acción. En mi caso duré lo que un pedo en un canasto y aprendí que la gente pega muy fuerte y la salud es escasa. Como en Argentina. Los niveles son aleatorios, como buen roguelike, y al final de estos niveles te dan dos opciones de puertas para elegir. Al principio todas tienen un signo de interrogación arriba, pero una vez que desbloqueas los diferentes personajes que te dan cosas, ese signo cambia hacia un sneak peek de lo que se puede encontrar en la pantalla siguiente, ya sean armas de corto o largo alcance, reliquias, una máquina tragamonedas, una serpiente, un mono herrero, otro mono que seguro experimenta con la psilocibina, y no sé si me olvido alguno. Si me llego a olvidar alguno, el mini Carlitos acá les va a responder. También muestra la cantidad de dificultad de enemigos que te van a tocar, y si hay objetos especiales escondidos dentro del cuerpo de algún chango que es menester destripar. Me hizo acordar mucho a uno de los roguelikes por excelencia, el Binding of Isaac. Niveles con distribución aleatoria, diferentes enemigos que van subiendo en dificultad y muchos power-ups y cosas que vas agarrando. Empiezas siendo un mono con navajas y terminas el juego siendo una fuerza irrefrenable de la naturaleza. Cuando morís te lleva a lo que sería el hub, en el que podés ir mejorando los ítems y los diferentes personajes que te dan mejoras, y cosas que realmente necesitas mejorar porque empezás muy en bolas. Tiene una curva de aprendizaje moderada, lo entendés, pero también te das cuenta de que los tipos al principio pegan muy fuerte. Hay pocas posibilidades de curarte. Tenés un talismán, ponele que te pegan por 400 puntos de vida y el talismán te da 200. Y para cargar ese talismán tenés que matar gente, así que se tarda. A medida que vas avanzando, desbloqueando upgrades, armas y demás, como que se va haciendo cada vez más fácil. ¿La contra? Es que cuesta muchísimo al principio conseguir estas gemas con lo que puedes comprar esos upgrades en el hub. Hay tres tipos de monedas. Las de oro son para comprar en el medio del juego, cuando morís se te resetea a 0. Los diamantes te sirven para comprar armaduras y también diversas armas. Y después tenés los cosos violeta que te sirven para comprar esos upgrades de cada uno de los personajes. Vos volvés de un run todo contento y frustrado porque conseguiste 2 diamantes y 100 cositos violeta esto. Y cuando llegás, los precios no bajan de 50 cosas violetas y 4 diamantes. Y eso es lo más barato. Ya vivo en Argentina, señor, donde todo es re caro y los sueldos son de miseria. No quiero sufrirlo en el juego también. Necesitamos más movilidad ascendente. Pero volvés y jugás, y juntás, y comprás, y morís, y volvés, y morís, y juntás. Y las muertes, si bien pueden parecer injustas, no lo son, porque vas mejorando y entendiendo qué cosas te hacen bien y qué cosas te hacen mal. La famosa frase que detesto, el get good. Lo que me pasa con todo roguelike es que depende muchísimo de la suerte. Puedes hacer un run en el que te aparecen los ítems justos, o te puede pasar que en el siguiente te vengan todas cosas malísimas. Sí, suma la adaptabilidad, pero a la vez hace que el éxito no dependa tanto de tu habilidad, sino que lo que ocurra en el destino en ese momento. Suelo tener como regla terminar un juego antes de dar una opinión, pero en este caso tendría que dedicarle muchísimo más tiempo y no podía dejar de recomendarlo. Por lo menos pasé el primer jefe y morí en el segundo, que cosa no menor para haberlo jugado 1 o 2 días, 3 días. De todos modos, creo que Cervantes o Scioli jugarían mejor que yo. Nota al pie: si tienen una Steam Deck, es un juego ideal para cuando estás deliberando en el trono de porcelana. Te desconecta del mundo real por un ratito y cuando volvés tenés una pierna dormida. Dan Jungle es argentino y por ahora se encuentra en Steam. El sitio web dice que también lo van a sacar en consolas. Esperemos que sí, porque le veo mucho éxito. Mi puntaje es un Horacio Pagani enardecido sobre 10.
Muchísimas gracias por estar acá. Se agradece una me gusteada, una suscribida y todas esas cosas que dicen los youtubers al final del video. Recuerden que subimos videos los martes y los jueves a las 19 horas con un pequeño estreno. Esto fue Carlitos Recomienda y nos vemos en el próximo video.